O sea, en relación con este pasaje y este concepto, podemos nosotros decir que aquí lo que se está hablando explícitamente de que Cristo es el eterno Señor del cielo y de la tierra. Él creó todas las cosas. En Él permanecen todas las cosas para siempre. En otras palabras, hermanos, ese término, Curio Señor, es en referencia al Cristo que más adelante en el libro de Apocalipsis nosotros leemos en el capítulo 19, vemos a Cristo que regresa como un rey conquistador. Y dice la Escritura que en su manto, dice, sobre su muslo lleva escrito este nombre, el Rey de Reyes y Señor mayúscula de señores. Él es nuestro Señor, nuestro Rey. En el Evangelio según San Juan encontramos un episodio muy interesante. Un episodio donde nos cuenta un diálogo que tiene con los judíos sobre Abraham. Y entonces el diálogo tenía que ver con la realidad que si había visto a Abraham. Juan capítulo 8 nos describe. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, nosotros sabemos que este pasaje, Jesús básicamente lo está usando como una declaración contundente en cuanto a su divinidad. Antes que Abraham fuese, yo soy, es básicamente la misma expresión que Dios utilizó para identificarse a sí mismo cuando hablaba con Moisés. Le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea que Jesús está utilizando terminología familiar del Antiguo Testamento que tenían que ver con la divinidad. Jesús estaba tomando para sí el título de yo soy, y a medida que declaraba su identidad, básicamente le estaba estableciendo su existencia eterna, el Dios básicamente de la creación. Cuando los judíos, por ejemplo, oyen tal declaración enfática, supieron que él lo que estaba haciendo es afirmando ser igual a Dios. Y dice la Escritura, entonces los judíos, dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Ellos sabían el mensaje que él les estaba dando. La Escritura le llama a Jesús: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es una declaración enfática que Jesús realmente es Dios. Él es soberano, Él está en control de la historia, de su creación. Cuando observamos, por ejemplo, ese concepto, nos damos cuenta que la Escritura constantemente dice yo soy, dice el Alfa, el Omega, el principio, el fin. En relación, por ejemplo, al verbo logos, la palabra, un término en referencia a esa poderosa y creativa palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que los cielos fueron hechos mediante a esa palabra divina. En el pensamiento griego, por ejemplo, nosotros encontramos ese término verbo, conlleva esa idea de gozar unidad, hay sentido. En lo que Juan está básicamente diciendo es que ese término Jesús como el verbo está resaltando su divinidad en su palabra creadora. Él es la fuerza unificadora en todo el universo. Él es divino. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, un título exclusivo en los evangelios para resaltar su propia divinidad. Esteban, por ejemplo, usa este título para referirse a Cristo
como el Hijo del Hombre. Y si usted observa todo su sermón, Él está ligándolo a ese carácter divino, eterno de Dios. Hermanos, aquí podemos continuar describiendo la divinidad de Jesús, su humanidad. Lo que podemos nosotros establecer, hermanos, es que la evidencia bíblica provee múltiples ejemplos, no solamente hechas por Jesús, pero también establecidas por los escritores del Nuevo Testamento. La singularidad de las explicaciones, fraseologías, narrativas que encontramos en los evangelios refleja la gloria de Cristo, no solamente en su carácter humano, pero también en su carácter divino. Ahora, hermanos, todo esto para tratar la manera de apreciar un poco, apreciar la historia de la iglesia y la naturaleza de Cristo. La historia de la iglesia está plagada de ataques en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en lo que se refiere a la deidad de Cristo. Por eso necesitamos nosotros, como creyentes, regresar a la ortodoxia principal, básica, las Escrituras, y leer cualquier historia de la iglesia, cualquier aspecto teológico de la iglesia con el libro abierto. Por ejemplo, la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Cristo es amplia y se ha creído desde los principios de la historia de la iglesia. Por ejemplo, un teólogo dice que el concepto preciso de cómo la plena deidad y la plena humanidad pueden estar combinadas juntas en una persona se fue formulando gradualmente en la iglesia y no se llegó a su forma final hasta la definición del concilio de Calcedonia en el 455 después de Cristo. Antes de este momento se propusieron varias perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo y fueron rechazadas por la misma iglesia. Algunas perspectivas que algunos de nosotros hemos leído, por ejemplo, el arrianismo, era definir básicamente la persona de Jesús. La pregunta es cómo lo definían. Por ejemplo, el apolinarismo, el nestorianismo, monofisismo, todas estas fueron perspectivas erróneas de concebir la persona de Cristo. Finalmente, todas estas perspectivas la iglesia las rechazó y las rechazó como heréticas. Tomemos, por ejemplo, el arrianismo. Esta es una herejía que niega básicamente la deidad de Cristo. Arrio, quien era el obispo de Alejandría, las perspectivas que él tenía eran básicamente inaceptables. Él enseñaba, por ejemplo, Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de este tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solamente el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer? ¿Qué es lo que el cristiano ortodoxo va a hacer con una declaración como el arrianismo? Ahora, hermanos, nosotros pensamos que esto se ha quedado en antaño, se ha quedado allá en la historia. Nos vamos a dar cuenta que esto es tan vigente. Las amenazas que nosotros tenemos en la actualidad son increíbles. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia ante esta amenaza? Definir a Cristo. Dios Padre en cierto momento creó al Hijo. Antes de ese tiempo el Hijo no existía. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que tener el libro abierto. Si usted no tiene el libro abierto, usted va a ser presa. Ahora, esta postura consideró al Hijo
consideró al Hijo eterno sobre encima de la creación, pero sin embargo no es igual a Dios en todos sus atributos. Esta doctrina sugiere que el Hijo fue creado o hecho por el Padre. Y entonces viene el Concilio de Constantinopla, 381, rechazó esa enseñanza. Viene otro concilio de Niceo en 325 y negó esta posición, enseñando que Cristo era engendrado, no hecho. Ahora, nosotros pensamos a precisión, absoluta precisión. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, Gruden hace un tratado increíble en cuanto a este. Le recomiendo la teología sistemática de Gruden. No en todo, hermanos, pero en este capítulo háganlo, ¿verdad? En otros departamentos, si usted quiere saber con más detalles, pues hablamos después con un cafecito. Pero Gruden explica este aspecto histórico y es digno de retomarlo. Él dice, por ejemplo, en repudio adicional a la enseñanza de Arrio, el credo niceno insistía que Cristo era de la misma sustancia que el Padre. La disputa con Arrio tenía que ver con dos palabras que se hicieron famosas en la historia de la doctrina cristiana. Homoousios, la primera palabra, y esto significa de la misma naturaleza o sustancia. La otra palabra, homoiousios, solamente una letra, y es la I griega o la iota en griego. Ahora, son dos palabras, homoousios, homoiousios, dos palabras. La diferencia depende del significado de los prefijos griegos. Homo, que quiere decir, dice Gruden, mismo, y homoi, que quiere decir similar. O sea que homoiousios significa de naturaleza similar, homoousios la naturaleza misma. Esa es la disputa. Arrio se contentaba con decir que Cristo era un ser celestial, sobrenatural, y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo, e incluso que era similar a Dios en su naturaleza. Por tanto, Arrio aceptaba la palabra homoiousios, pero en el concilio de Nicea, en el 325, y el concilio de Constantinopla, en el 381, se dieron cuenta de que esto no era suficiente, porque si Cristo no era exactamente de la misma naturaleza del Padre, no es plenamente Dios. Así que ambos concilios insistieron en que los creyentes ortodoxos confesaran que Jesús es homoousios, de la misma naturaleza de Dios Padre. La diferencia entre las dos palabras era solo una letra, dice Gruden, la letra griega iota, y algunos han criticado a la iglesia por pervertir que una disputa doctrinal sobre una letra consumaba tanta tensión durante la mayor parte del siglo IV antes de Cristo, después de Cristo. Algunos se preguntaron, ¿podría algo ser más necio que discutir por una sola letra en una palabra? Pero la diferencia entre las dos palabras era profunda, y la presencia o ausencia de la iota realmente marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico
con una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena deidad de Cristo y por consiguiente no era trinitaria y a la larga destructiva para toda la fe cristiana. Hermanos, estos son los debates. Una letra. Pero una letra define. Una letra define nuestros conceptos. Aquí podemos continuar con ¿cuánto tiempo tenemos, hermano? Perdón. Yo sé que ustedes tienen que ir a dormir o comer, no sé. Perdón, sí, en serio, ¿qué horas? Tenemos 8 minutos. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos continuar, hermano, con el apolinearismo. Podemos continuar, hermanos, nestorianismo. Leamos la historia de la iglesia. Pero, hermanos, estos conceptos son increíblemente importantes para nosotros. Y me gustaría, hermanos, terminar brevemente, hermanos, con los desafíos presentes que tenemos en cuanto a la cristología. La historia de la iglesia, dije hace unos momentos, está plagada de ataques en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento y específicamente la naturaleza de Cristo. Por más de 1500 años la iglesia ha formulado credos importantes. Acabamos de leer, por ejemplo, un credo, un concilio importante, 7 concilios increíblemente importantes que la iglesia hasta el día de hoy respeta como ortodoxos. Se define específicamente la persona de Cristo. Calcedonia, por ejemplo, en 451 hizo un favor increíble a la iglesia. 1500 años, 2000 años han pasado y son realidades todavía contundentes. La realidad, hermanos, es que esto no es un debate teológico pasado. Esto, hermanos, está vivo hoy en día. Y me gustaría dar solamente, brevemente, un ejemplo breve. Este es un libro llamado El mito de Dios encarnado. El mito de Dios encarnado. Estos son teólogos de una persuasión liberal, completamente liberal. El título está sugiriendo, la tesis del libro básicamente es la idea de que Jesús fuera Dios encarnado, Dios hecho carne. Es un mito para ellos. Ahora, cuando usted entiende quién está atrás de esta formulación, usted se da cuenta que nuevamente son los protestantes liberales, que es una contradicción de términos, pero bueno, ese es el diálogo. Y entonces, por ejemplo, estos teólogos liberales, ellos, por ejemplo, consideran que la Biblia no tiene una autoridad divina absoluta para nosotros hoy en día. Ya el hombre ha evolucionado, ya el hombre tiene otras capacidades independientes, puede ser autónomo. That sounds good, ¿no? Suena muy bien, pero es un fiasco, es un fraude completo. Pero esa es la corriente. Por ejemplo, el cristianismo para ellos es básicamente es una evolución, está cambiando a medida que el tiempo va avanzando. Hermanos, el cristianismo no cambia, el cristianismo es uno. Y nosotros debemos de contender ardientemente por la fe que nosotros hemos recibido una vez dada a los santos. No la podemos canjear. Ahora, en este ambiente, por ejemplo, es posible tener un cristianismo sin la doctrina de la encarnación. Es posible para ellos, pero es imposible cuando usted tiene el libro abierto. Cuando usted tiene el libro abierto, es imposible tener cristianismo sin definir la encarnación. Por ejemplo, la doctrina de la encarnación no es básicamente fundamental, dicen ellos, en la historia. No es en la Biblia, por ejemplo, no hay una declaración como la que comencé haciendo yo en esta ponencia. No hay una declaración. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos?
Cuando un exegeta, un estudiante de la Escritura, comienza a tomar evidencia bíblica acá y comienza y lo pone todo junto, entonces comienza a desarrollar un sistema teológico. Ahora, la Escritura no es teología sistemática, pero de alguna manera usted tiene que tener sentido. En momentos la teología sistemática ha sufrido y muchas veces le hemos hecho un monstruo pensando que la teología sistemática no sirve, es teología bíblica, exégesis. Pero ¿qué es lo que usted va a hacer de esa exégesis? ¿Qué es lo que usted va a hacer de esa teología bíblica? Tiene que de alguna manera crear un sistema coherente que no solamente usted lo entienda, pero que usted pueda explicarlo a otros. Porque ese concepto usted no solamente tiene que entenderlo, pero tiene que vivirlo, obedecerlo y proclamarlo a la generación que está a su alrededor. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a su pueblo. Y necesitamos voceros, hombres, que no están entretenidos con el diálogo intelectual, sino que están entregados al libro de Dios. Ahora aquí podemos decir mucho, hermanos, si no tenemos tiempo, lo siento mucho. Pero, hermanos, los teólogos liberales rehúsan básicamente el texto bíblico como autoritario e introducen ellos mismos textos atrás del texto, los cuales tienen más autoridad que el texto mismo bíblico. Y entonces ellos le llaman a esto redacción o crítica de redacción o de forma. Entre los intelectuales, wow, crítica de redacción, crítica de forma, suena muy bien, pero es una basura. Porque ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando de la manera de enmudecer el texto bíblico, canónico, y darle voz a un texto secular, no autoritario. Para ellos los evangelios oscurecen básicamente. Ellos conceptualizan los evangelios oscureciendo la realidad histórica de Jesús. Ellos claman y dicen que otros documentos extrabíblicos esclarecen realmente la persona de Jesús. Esta crítica necesita, hermanos, ser rechazada por las Escrituras mismas. Si usted no ha leído a David Wells, yo le animo que usted lea a este teólogo muy acertado. Él escribió, por ejemplo, un libro de la persona de Cristo y él ofrece una perspectiva bíblica completamente diferente. Él dice, sin necesidad de minimizar los estudios de contexto cultural, históricos, arqueológicos, debemos de aceptar la Biblia como la autoridad dada por Dios para la iglesia, entendiendo la revelación divina de Dios, incluyendo su cristología. Esto significa que el texto existente en el Nuevo Testamento es suficiente para comunicar verazmente las obras, las palabras de Jesús, suficientes para que nosotros como creyentes confesemos, obedezcamos. Hermanos, no hay texto atrás del texto, hay un texto autoritario, se llama la Biblia. Él dice, por ejemplo, número 2, no podemos considerar el texto bíblico como una distorsión de la realidad solamente porque los eruditos desafían la autoridad de las Escrituras. Hermanos, este es un debate increíble, increíble, hermanos. Y el debate es, ¿quién es el Señor? ¿O es el Señor todopoderoso de las Escrituras que ha hablado para que usted le entienda, le obedezca y le adore? ¿O usted es autónomo y le dice, a un lado, y entonces yo ejerzo mi autoridad soberana? Mi razonamiento está sobre encima de las Escrituras. Hermanos, ese es un fraude. Ese es el final. Si usted llega allí, dígale al Señor, llévame. Usted va a ser un peligro para la iglesia. Esto no lo dice Wells, pero bueno. Número 3, él dice, a pesar que los autores del Nuevo Testamento, dice él, no tenían
como interés primario escribir historia, lo hicieron y fueron grandes historiadores, ávidos historiadores, que nos dejan un documento confiable de los hechos y las palabras de Jesús. Debemos de reconocer esa diversidad y unidad de las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y hermanos, aprender a apreciar el libro de Dios. La Escritura nos enseña que ya antes de la creación, Jesucristo ya existía. Jesucristo es el Verbo que estaba con Dios en una relación íntima, compañerismo eterno con la Trinidad. Jesucristo es el Verbo, no un Dios, sino Dios con todas las facultades divinas. Jesucristo es el Verbo, es el Creador, es el agente de todo lo que existe, porque el Verbo es eterno, eternamente Dios, Creador, agente de todo lo que existe, y quien mantiene una relación íntima y eterna con el Padre. Él es también la fuente de vida. Él es la luz del mundo. Él es la luz que da vida. Como resultado, hermano, Él desea que usted tenga vida y tenga vida abundantemente. Hermanos que me escuchan, apreciemos a Cristo. Si usted está aquí y no es hermano, arrepiéntase y venga a la fe en Cristo Jesús. Conforme al libro de Apocalipsis, Jesús dice el libro de Apocalipsis que es digno de recibir adoración. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. En el siguiente versículo bíblico, el capítulo 5, en el versículo 13 específicamente, dice la Escritura: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Conforme al libro de Filipenses, en la teología paulina nosotros leemos: por lo cual Dios también le exaltó. Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, mayúscula, para gloria de Dios el Padre. Hebreos dice que Jesús es digno de toda adoración. Le ordena a los ángeles, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Termino, hermanos, con este corto pensamiento anónimo. Alguien dijo: en la escuela aprendí que las partes de la oración en gramática son sujeto, verbo y predicado. Pero ahora sé que el secreto de la oración está en vivir sujeto al verbo en todo lo que Él ha predicado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos ver la gloria del Hijo. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Señor, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito al mundo. Señor, Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, gracias, porque esa fue nuestra esperanza. Estábamos muertos, hundidos en nuestro pecado. Y tú, Señor, ahí nos diste vida y nos has dado vida en abundancia. Ahora, Señor, te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Queremos darte, Señor, a ti el honor y la gloria de vida a tu nombre.
queremos decirte gracias. Señor, gracias porque no estamos, Señor, aquí para inventar, ser innovadores y sorprender a la gente en innovación vacía. Señor, queremos regresar a las Escrituras. Queremos ser definidos conforme a las Escrituras. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra confesión es que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida, para gloria del Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, enséñanos, Padre bendito, a amar más a Cristo. Amarlo más, reverenciarlo, darle a Él el honor y la gloria. Señor, gracias por la oportunidad de aprender juntos. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.